¿Qué tal? Muy buenos días. Acá estamos hasta la 1 del mediodía, en lo justo y necesario, por supuesto, con el desarrollo de todos los temas que tienen que ver con la seguridad social en Argentina. Seguimos hablando de días difíciles, de marchas, de reclamos, de protestas, de toda la demanda social que se viene acumulando en la Argentina. Y donde puntualmente esta semana se comenzó a ver una nueva grieta. Venimos hablando de la grieta política, que no se va en la Argentina, una nueva grieta. Hubo organizaciones sociales, un sector de Barrios de Pie y el Polo Obrero reclamando por un bono para jubilados, para asignación universal por hijo, para planes sociales. También reclamaron por incremento de alimentos en los comedores populares y ellos sostienen que el bono sí, mientras hay parte del sindicalismo que dice que el bono no. Acá se está marcando otra grieta importante y que tiene que ver con toda la cuestión social. Esto se da en el medio de un contexto donde comenzó el descongelamiento de las naftas. De hecho, tuvimos un primer tramo de aumento del 5% jueves a primera hora. Se espera un aumento, otro nuevo aumento en los próximos 15 días que impacta en toda la economía. Y además, una remarcación de precios que tienen que ver directamente con la canasta de entre 8 y el 12%. Un dato importante es que Precios Cuidados absorbió 46 productos de precios esenciales y se fijó un aumento del 11%. Y la verdad que hay sectores de la sociedad que cuando paran y se sientan a analizar de dónde ahorrar, ya no hay de dónde ahorrar, ya no hay de dónde achicar. Realmente la situación es acuciante. Tenemos números, los números que se vienen a partir del 1 de diciembre, que también es parte del reclamo social, de la deuda social, de la demanda social. Y es lo que va a pasar con el aumento, con el impacto que va a tener el aumento, el cuarto aumento por ley de movilidad jubilatoria en 19 millones de prestaciones del Sistema Nacional, del SIPA. Estos son los números, veámoslo así, lo analizamos y les cuento que el aumento en diciembre, el cuarto y último de la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada en el 2017, será del 8,74%. El haber mínimo terminará el año, la jubilación mínima en 14.067 pesos, la pensión universal para el adulto mayor en 11.253 pesos, pensiones no contributivas en 9.846 pesos y asignación universal, asignación por embarazo y asignaciones familiares en 2.746 pesos. Sigamos, por favor, con estos números, mientras les cuento que si bien la ley de movilidad, esta aprobada en el año 2017, como la que rigió desde el año 2009, abarcan a todas las prestaciones previsionales del Sistema Nacional, siempre tomamos estos números, estas prestaciones puntuales que son las que dan de alguna manera referencia de números y que corresponden a los más vulnerables. El haber mínimo lo cobran en la Argentina aproximadamente 2,5 millones de jubilados. Entre PUAN y pensiones no contributivas, 2.500.000. Asignación universal por hijo, 4.200.000 chicos, y lo que tiene que ver con asignaciones familiares, aproximadamente 7.100.000. La ley de movilidad jubilatoria también impacta en el haber que se fija en el haber máximo de jubilación y en trabajadores en actividad. Tope salarial sujeto a aportes que aumenta en 8,74%, aportes mensuales, las obligaciones mensuales de los trabajadores autónomos también aumentan trimestralmente con la ley de movilidad jubilatoria y en el caso de los monotributistas impacta de la misma manera en lo que tiene que ver con las obligaciones mensuales y los montos de facturación anuales, nada más que en ellos no se aplica estos aumentos cada 3 meses, sino una vez al año, en enero de cada año. ¿Por qué yo decía quedémonos en estos números? Porque estos números son la agenda de la gente. Y la pregunta que yo me hago y lo que trato de observar cada día es si la agenda política y la agenda económica va a la par de la agenda de la gente. ¿Qué veo?
que hay grietas y, como decía, están haciendo una nueva grieta entre parte del sindicalismo y parte de las organizaciones sociales. Sigue la grieta política que se ve, que la vemos, de a ratos la vemos y de a ratos pareciera quedar puertas adentro. Pero lo concreto es que cuando hablamos de la clase política, no quiero generalizar, pero la mayor parte de la clase política a veces me da la sensación que no está con los pies sobre la tierra, que no ven la misma realidad que ven aquellos que salen a reclamar o que se quedan en su casa pero la plata no les alcanza. Y veo parte de la clase política perdiendo tiempo en buscar espacios de poder. Y es triste llegar a la conclusión que hay dos agendas en este momento en la Argentina. Una es la agenda política, otra es la agenda de la gente, y la clase política tiene que entender de una vez por todas que esas agendas tienen que ir a la par, tienen que ir al mismo tiempo. Vamos a comenzar lo justo y necesario analizando la economía, la macro y la micro, que tiene que ver en parte con todo esto que yo decía en la apertura. Está con nosotros Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledesma. Una situación complicada. A ver, voy a dar números. Se conoció esta semana la inflación de octubre, 3,3% de inflación. Un acumulado de 10 meses, lo que va del año, de enero a octubre, del 42,2%, una interanual del 50,5%, y una inflación anual que estaría rondando el 55% y que implicaría que sería la más alta, si se da este número, de los últimos 28 años. Este es el contexto, Gabriel, que tenemos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, la situación, digamos, si lo vemos por el lado de los ingresos, en línea con lo que vos decías, miramos las jubilaciones, miramos los salarios. El año pasado, con la crisis por balanza de pagos que tuvimos, con el principio de la crisis, porque después nunca terminamos de salir, pero todos esos fuentes de ingreso en términos reales perdieron algo así como 15 puntos. Hasta agosto de este año no venían recuperando, pero tampoco venían perdiendo en esa carrera, venían empatados. Y después de agosto probablemente hayan perdido unos puntos más los salarios. Los salarios no lo sabemos porque no tenemos los datos, pero pues tenemos hasta agosto. Pero las jubilaciones han perdido 3 puntos más probablemente. Es decir, que la brecha entre inflación y ley de movilidad fue mucho mayor el año poder pasado. Adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo. Claro, pero se profundizó la pérdida de poder. Entre los 2 años perdieron 18 puntos, digamos. Y entonces es difícil, digamos, porque el próximo gobierno sigue teniendo unas necesidades fiscales desde el punto de vista financiero importantes, digamos. Si bien el déficit primario ha bajado en forma significativa todos estos años, sobre todo en los últimos 2, y por las malas, digamos, en buena parte, las necesidades financieras han crecido a la par. Siempre parece que estamos encerrados en la misma situación. Decimos, bueno, desde lo económico, o por lo menos estos últimos 4 años, desde lo económico, vos decís, el análisis te dice, bueno, vos necesitas seguir ajustando, digamos, necesitas pasar al equilibrio fiscal, pero desde lo social decís, no hay espacio. Cambiemos, le encontré una vuelta a eso, o creyó encontrarle una vuelta, y dijo, bueno, yo voy a ir con el gradualismo. O sea, que a mí me quedó una frase tuya que dijiste entre los resultados de las PASO y las elecciones que venían el 27 de octubre, y vos dijiste, cualquiera de los dos que gane, refiriéndote a Macri y a Fernández, va a tener un problemón, porque cualquiera de los dos va a tener que ajustar. Entonces a mí me surgen 2 preguntas de alguna manera. ¿Por las buenas o por las malas? Ahora, ¿por Macri también le pasó eso? ¿Por dónde empezás a ajustar? Y si hay margen para ajustar. Bueno, por eso me remitía 4 años atrás, tal vez ya es historia forense, pero bueno, Cambiemos creyó encontrar la vuelta por el lado del gradualismo, que tenía su costo por el lado del endeudamiento, y si uno mira, el gasto social fue lo que menos de todo lo que sufrió, a pesar del cambio de la ley de movilidad que posdató con respecto a la inflación. Si vos mirás de todo lo que ajustó en el gasto, lo que menos ajustó fue el gasto social, digamos. De hecho, el peso del gasto social en el gasto primario total subió, digamos, ya es el 60%.
porque fue el que menos sufrió, digamos, los 2 primeros años no sufrió, sino que subió, los 2 últimos años ya sufrió por el cambio de la ley y por la aceleración inflacionaria. Entonces, voy a decir, bueno, tengo 60% del gasto, yo tengo que seguir ajustando. En realidad, la secuencia lógica... Para no seguir en crisis. La secuencia, sí, venimos de 1 año y medio de divergencia de expectativas sostenidas, digamos, expectativas que todo el tiempo están esperando que mañana haya una nueva crisis o una nueva etapa, una nueva viñeta en esta crisis que ya se lleva 1 año y pico por delante. Entonces vos lo que necesitas es anclar expectativas. Una forma sana de anclar expectativas es anclar con el esquema de política económica y no mandar o a la política monetaria sola o solo un acuerdo de precios y salarios para que te lo anclee por un ratito, te baja un poco el dinero. Entonces, generar algo consistente. Yo voy a decir, bueno, ¿cuál sería hoy la forma lógica de generar algo consistente? Lo primero es decir, bueno, mira, yo por el lado de la deuda, que son las necesidades financieras que tengo y que digo que es el nudo que tengo para adelante, voy a ir a negociar esto, voy a negociar con el fondo y con la Secretaría, voy a negociar esto. Buscar reducir mis necesidades financieras. La gente necesita saber cómo se va a hacer. Esto. Sí, necesitamos saber cuáles son las necesidades financieras que van a... ¿Cuál es tu objetivo Bien. después de la negociación de cuáles sean tus necesidades financieras? Y a la par me tenés que decir, y en lo fiscal voy a hacer esto, de forma tal que lo fiscal con lo financiero va a cerrar de esta manera, me quedará sin cubrir esta parte, y para cubrir esta parte yo voy a hacer un régimen monetario que va a ser que dado que te estoy anclando las expectativas de lo financiero y lo fiscal de esta manera, yo creo que la demanda de dinero se va a recuperar, entonces voy a tener espacio para hacer esto. Resultó el problema que tenemos hasta hoy es que de todo eso no sabemos nada. Sabemos que va a haber un acuerdo de precios y salarios, que parece que es lo único inamovible que hay, y después cuestiones que no son menos importantes, son muy importantes. ¿Acuerdo de salarios no puede traer más inflación? ¿Más suba de precios? Te puede generar suba en la previa, digamos, porque tanto del lado de los salarios, que los sindicatos intentan recuperar antes de que empiece el acuerdo algo de lo que perdieron para empezar bien posicionados, y de lo mismo del lado de los precios, que son más flexibles que los salarios. Entonces te puede generar subas en la previa, digamos. Hay que ver cómo se articula también y hay que ver cómo cierra, digamos, porque una vez que vos cerrás un acuerdo de salarios, tenés un tema ahí de incentivos perverso, que es el primero que se desengancha gana, digamos. Claro. Le saca, en esta carrera de precios relativos, le saca diferencia al resto. Entonces, Gabriel, tiene que estar adentro de algo consistente, porque si no, va a terminar siendo contraproducente a la larga. Resultó electo Alberto Fernández. ¿Con quién la tiene más complicada Alberto Fernández? ¿Con los mercados o con la sociedad? Yo creo que lo tiene más... O sea, de los dos era el que más margen tenía con la sociedad, en las previas, en la elección, pero me parece que lo más complicado lo tiene con la sociedad, digamos. Hay que encauzar un proceso de... Si no queremos que vuelva a ser por las malas. De hecho, el gran problema de Cambiemos es que no logró hacer un ajuste ordenado, digamos, se le desmadró. En un contexto de Latinoamérica complicado, donde el reclamo social está a flor de piel. Correcto, y donde nos estamos metiendo en todos esos, no es que nos estamos intentando aislar de esos procesos regionales que hay, sino que nos metemos en primera fila en cada uno. Entonces nos empapamos mucho más de toda esa convulsión social. Yo creo que lo tiene bien complicado lo social. Otra vez hay que encontrar la vuelta como encauzás lo financiero y lo fiscal, porque si vos no lográs anclar expectativas de esto, la enseñanza de este año y pico es que donde nunca lograste hacer pie, nunca lograste anclar pie al principio por eclosión de errores de política económica y luego eso condimentado por lo político, digamos. Sí. Pero la gran enseñanza que debería quedarnos es que si no anclamos expectativas no hay dónde hacer pie, digamos. El tema es que si siguen en aumento las tarifas de servicios públicos y el transporte, esto complica aún más el déficit fiscal, o por lo menos las metas fiscales del próximo gobierno. Ahí tenés de nuevo la misma, el mismo equilibrio difícil que hacer entre las promesas de campaña y la situación social, la situación fiscal, la situación financiera, porque vos hoy vos tuviste durante los primeros, yo siempre doy el ejemplo con la tarifa de gas, tuviste un ajuste fuerte de las tarifas durante los primeros 2 años y medio de Cambiemos, que luego se empezó a suspender con resultado de la situación macroeconómica. Al principio de Cambiemos, el usuario pagaba el 10% del costo del servicio. En el momento de más ajuste llegó a pagar el 75%, a fin de año va a estar pagando 50% de nuevo. O sea, ya vas a haber perdido 25 puntos de lo que habías avanzado en esa relación. Solo para que esa relación no siga cayendo, ya el próximo gobierno ya tiene que hacer ajustes para sostener esa relación de que pague la mitad. Entonces, y ahí está la discusión de que se dice, bueno, las tarifas están dolarizadas.
En realidad no, si vos mirás, en el caso del gas, el fluido es el 40% del costo de la tarifa. Eso es lo que está dolarizado. El otro 60% es 25% impuestos, que son proporcionales en su gran mayoría. El resto es transporte y distribución, que se ajusta por inflación. Así posdatado trimestral. No es como las jubilaciones, pero posdatado trimestral. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Qué va a pasar con las asignaciones? Con todas estas prestaciones que están alcanzadas. El otro debate que se abre es desindexar el gasto, digamos. Desindexar el gasto es desindexar las jubilaciones, desindexar todo lo que vos acabas de explicar, que es el 60% del gasto. ¿Cómo lo hacen desindexar? Vas a cambiar la ley de movilidad. Esa es la idea, porque fue anuncio de campaña. Si esto saliera bien, digamos, si vos lograras estabilizar progresivamente y la inflación fuera bajando, por cómo funciona la fórmula, este es el momento en que empiezan a recuperar esos 15, 18 puntos de poder adquisitivo que perdieron en los últimos años y medio. Entonces, por este tema del atraso de 6 meses. Correcto. Entonces, son todas decisiones difíciles que hay que tomar. Hay que ver, algunos te dicen, no, bueno, pero está bien, desindexamos y subimos la mínima. Eso ya se hizo, ya se perdieron los juicios y ya nació una ley en función de eso, vos lo sabés mejor que yo, digamos. Sí, hablamos siempre. Son todos caminos que ya se recorrieron y terminaron mal. ¿Cómo va a impactar este descongelamiento del precio de las naftas, esta remarcación de precios en forma inmediata? Te digo noviembre y diciembre, y cómo va a impactar por lo menos a comienzos del 2020. Porque pienso, ¿no? Yo esto lo hablaba fuera de cámara con vos. Tenemos registros de muchos años de inflación, de números altos de inflación. ¿Cómo lográs bajar la inflación en forma permanente? ¿No lo lográs solo, por ejemplo, con una adecuada política monetaria o solo con acuerdos políticos? Necesitas una estructura de medidas. Necesitas un esquema consistente, de política económica consistente. O sea, la inflación es un problema, pero es un resultado de otros problemas más profundos, digamos. Entonces vos lo que necesitas es tener un esquema consistente que enfoque esos problemas de forma consistente, que cierre en sí mismo, digamos, porque la prueba de todos los últimos años, que no son 4, son 10, o te diría ya más de 10, digamos, ya son 13, 14, porque los años siguen pasando y seguimos con los mismos problemas, es que ni con acuerdo de precios, ni con solo política monetaria, ni con cepo hemos logrado frenar la inflación. En realidad la inflación es como el dólar, digamos. Cuando frenó era que se estaba agachando para venir más fuerte, al fin y al cabo, digamos. Entonces, y aceleró y ha subido varios cambios durante esos 15 años. Ya este año vamos a 55% de inflación, 57%. De nuevo con atrasos tarifarios. El tema del combustible, el combustible se congeló por 90 días. Venció ahora, el último día del congelamiento era el 13 de noviembre. Se había congelado con un barril de 59 y un dólar de 45. Durante el congelamiento se hicieron 2 ajustes en ese dólar, uno de 4% y uno de 5%, con lo cual le quedaba de remanente un 15%. Claro, un 5% se ajustó ahora, y en los últimos días faltan 10 puntos todavía. Faltan 10 puntos. Lo último, Gabriel, el tema del cepo. El próximo gobierno levantará el cepo, lo mantendrá, lo fortalecerá. ¿Cómo viene este tema? Primero va a haber mucha emisión monetaria en el fin de año, con lo cual eso ya te juega en contra para flexibilizarlo o levantarlo. Y segundo, hasta que vos no logres anclar expectativas y que la demanda de pesos, que es la contracara de la demanda de dólares, no empiece a recuperarse, vos no podés flexibilizarlo, digamos, en la situación actual que tenés. Digamos, una vez puesto, si vos no desandás ese camino de destrucción de la demanda de pesos, no podés salir, digamos, estás encorsetado. Entonces, el próximo gobierno, que lamentablemente no está pasando y faltan 15 días hábiles para el cambio de mandato, lo que tiene que hacer es definir lo que dijimos antes. Qué, cómo, con quién se van a hacer las cosas. La secuencia lógica a mí me parece que es la que describí someramente, digamos, de forma tal de empezar a anclar expectativas de la gente, que la gente, hablando llano, se empieza a convencer, digamos, de a poco, que la crisis no hay otra crisis o otra etapa de la crisis mañana, que será dentro de 2 meses y que con el tiempo cada vez la vaya poniendo más lejos. ¿Se van a mantener en lo que tiene que ver con lo tuyo, en temas de economía y los anuncios que se han hecho en campaña, se van a mantener cuando asuma Alberto Fernández, o vos crees que se está cambiando el discurso? Yo creo que el discurso está cambiando, en algunos aspectos está ganando racionalidad, en otros no. Es muy cierto lo que vos decís de que
y es preocupante también de que con una situación económica y social tan precaria, si bien bueno, ayer tuvimos lo del tema del hambre, nos estamos ocupando más de otras cosas, digamos, y uno pensaría que el foco debería estar en otro lado, pero bueno, más allá de eso, en algunas cosas hay más racionalidad. También el escenario económico cambió mucho desde las PASO para acá. Alberto se quejaba de las LELIC y de la bola de LELIC, y la bola de LELIC se está desarmando, hay un cepo, le decía cuídenme las reservas, el central está comprando reservas, no porque hayan hecho máquinas, sino porque pusieron el cepo y no queda nadie para comprar ahí. Pero bueno, digamos, el discurso es un poco más, ganó en racionalidad, digamos, ahí hay algo del teorema Baglini, los más viejos saben quién es Baglini, hay algo de teorema Baglini y también hay algo del contexto económico cambió también. Gabriel Camaño, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y está bueno, me quedo con esta frase, es decir, las medidas, o por lo menos los anuncios de campaña, esto que decía Camaño recién, están ganando racionalidad. Y eso está bien porque, bueno, me parece que es una buena manera de comenzar a andar el camino y comenzar a andar esta nueva etapa. Asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo sigue el pago de lo que corresponde con el mes de noviembre. Lo están viendo ahí en pantalla. Asignación universal por hijo y asignaciones familiares se unificaron, ¿sí? Exactamente en las mismas fechas. Documentos terminados 6, 7, 8 y 9 se pagará la semana próxima entre el 19 y el 22 de noviembre. Recordemos que el lunes 18 de noviembre es feriado, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20 de noviembre, justamente en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado. Con respecto a la asignación universal por hijo, tenemos que decir que en el mes de diciembre, recordemos que la asignación universal por hijo no recibía aumento desde el mes de marzo, era la única prestación dentro de todo lo que se paga a través del SIPA que no había recibido aumento porque se le había dado un aumento anticipado del 46%, suponiendo en ese momento, por lo menos los pronósticos hablaban desde el gobierno, que ahí iba a haber un 40% de inflación, se agregó un plus más del 6%, se dio en forma anticipada 46%. Lo concreto es que la ley de movilidad jubilatoria termina en 51,1%, entonces en el mes de diciembre, cuando venga el 8,74% de aumento para todas las prestaciones previsionales, las AUH van a recibir un incremento del 5,1, 94 pesos más cada AUH, compensando y nivelando a todos exactamente en el mismo número, es decir que el valor hoy está en 2.652 pesos y a partir de diciembre va a ser de 2.746 pesos. Sí, la memoria no me falló. Lo dije correcto. Presentamos a la mesa, ya nos acompañan Jorge Farina, el doctor Eugenio Semino, está con nosotros para hablar de tecnología Jorge Escaramuzo, Adrián Trócoli, de vuelta, renovado. ¿Sí? Siempre de buen humor. Ahí está. Renovado el curso de capacitación de la semana pasada. Una semana sin venir, Y yo pensaba que Trócoli lo único que veía en su vida era el tema previsional, pero no, le gusta la madera. Contamos que fuiste a hacer un curso de... Estamos resina. con un proyecto raro de muebles en resina y madera importada, pero bueno, otro día le traigo fotos. Y bueno, es la otra pasión. Son hobbies. Tenemos que hablar de los reclamos que también de alguna manera se sumaron esta semana, ya los habíamos comenzado a hablar la semana pasada, organizaciones de jubilados pidiendo un plus, un aumento, un bono de emergencia de 10.000 pesos. Además, lo que se está pidiendo es que se equipare la jubilación mínima al valor de la canasta que calcula la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, en estas últimas horas se conocieron más fallos que se suman a lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias. Fallos de la justicia, de alguna manera beneficiando, favoreciendo a los jubilados y declarando inconstitucional el pago del impuesto. Empiezo con ustedes. Sí, mira, tal cual se decía y lo describió muy acabadamente el economista, lo que vemos es un macro problema social. Decíamos la semana pasada, el gobierno que asuma, el que está y el que venga,
tiene 7 millones de acreedores, jubilados, pensionados, discapacitados de Argentina, que no son tenidos en cuenta. Yo lamentablemente lo percibo, pero datos objetivos lo demuestran. El Congreso de la Nación, la última vez que sesionó tratando temas de la seguridad social fue en diciembre de 2017 para medidas que fueron absolutamente regresivas para los jubilados. Luego nunca más se reunieron ni para tratar temas elementales, es decir, renta vitalicia. Es decir, en este año vi en las últimas horas, digo, bueno, se reúne el Congreso para tratar el problema Bolivia, un tema gravísimo, y para tratar también el tema de las prisiones preventivas, que lo votaron por unanimidad. Es decir, vale decir que la grieta no existe cuando hay conveniencias o resguardos para el propio sistema político. Ahora, para los jubilados, para los discapacitados. ¿Tuviste alguna información, alguna noticia, alguna respuesta de la carta que le presentaste a Macri y a Fernández acerca de que en agenda hubiera temas jubilados? Sí, tenemos algunas charlas informales. El problema es que lo que aducen los funcionarios, los que se van y los que vienen, que hasta que no se resuelvan los macroproblemas de la transición, lo demás queda ahí en una nebulosa, y hoy hay una descarada disputa por los sectores de poder a ver qué se quedan con cada pedazo del Estado. Me pareció interesante que se reúnan para discutir la cuestión del hambre. Por supuesto. Ahora, yo le digo a mi entrañable y respetado amigo Daniel Arroyo, si va a ser ministro, que el hambre, la pobreza es un problema del Estado. Es decir, quien generó esta situación a través de años es el Estado argentino, y quien la debe resolver es el Estado. Todas las demás voluntades bienvenidas. Muchos de aquellos que muestran su voluntad debieran poner el 20-30% de su patrimonio, porque se van a resolver la situación parte de la demanda de muchos comedores y demás, ¿no? Más que con las palabras. Me preguntaban esta semana sobre quién iba a recaer todo el reclamo a nivel previsional, a nivel jubilaciones, las bajas jubilaciones y el reclamo de parte de las organizaciones sociales en lo que tiene que ver con todos los beneficios sociales no contributivos. El único nombre que suena casi como seguro es el de Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social de la Nación, un hombre que está totalmente preparado para ocupar esa cartera y que va a tener la enorme responsabilidad, el enorme desafío de tener que dar respuesta a todo esto, que quizás se descomprime un poco si ANSES vuelve a pertenecer a la órbita de Trabajo, y Trabajo sube de escalón, deja de ser secretaría y pasa a ser ministerio como era antes. Entonces le quedaría a Arroyo la tarea de todo lo que es no contributivo. Okay. En el mientras tanto, la cara, la responsabilidad, el desafío de todo lo que ocurre con las prestaciones previsionales contributivas y no contributivas la tiene hoy el Ministerio de Desarrollo Social, y vamos a ver si Arroyo estará al frente. Todo indica que sí. Mira, hay, insisto, 14.000 pesos es lo que van a cobrar los jubilados de la mínima recién en el mes de diciembre, y con eso se supone que van a llegar al mes de marzo. La verdad. Pero vos tenés el cálculo ahora de diciembre de la canasta, que va a superar los 40.000 pesos. Pero por supuesto, entonces estamos hablando, y no fue el último gobierno, es en forma histórica que el haber de los jubilados y los pensionados viene retrasado respecto a la cobertura de sus necesidades básicas. Hoy, obviamente, todo el mundo se quiere acomodar políticamente, quiere quedar bien con los que vienen y echarle la culpa a los que fueron. Yo les digo, porque en mi libro, Haciendo Amigos de la Política, sumo a unos y a otros en lo que hoy es el estado de desgracia que viven los que trabajaron durante 30, 40 años en Argentina, pusieron la plata para que los políticos cobren mucha más plata y no pueden vivir. Entonces, perdona, sí. Y concluyo.
el tema de si cambiamos la fórmula, ponemos un punto más, recomponemos un punto menos, no sirve para nada, porque no hay recomposición Claro, del no hay haber. recomposición de los Entonces, pisos, cuando lo que hablamos, no, hablamos pero siempre. en lugar, primero, hubo una promesa del 20% en la campaña electoral, esperemos Sí, pero que eso se va a cumpla en tener que ver. diciembre. Sí, no, pero eso va a tener que ver más con el cambio de ley de movilidad. Medicamentos No. gratuitos, espero que se cumpla a partir de diciembre, porque lo que fue el actual gobierno en términos de resolver los problemas del jubilado no cumplió en nada. Por lo Trócoli. cual, digo, bueno, el actual, el que Sí. viene, nadie se hace cargo. Y me parece que con Joe no se resuelven los problemas estructurales de la pobreza en la sociedad. Adrián, Un yo te mínimo- hago un un- paralelismo. Espera, acá me decía recién decía Eugenio, acá no se resuelve con cambiar la ley de movilidad, sino que hay que rever el tema de los pisos de haberes jubilatorios. Y yo te quiero hacer un paralelismo con ganancias. Ganancias, ¿se resolvió el tema de ganancias y jubilados, creando, modificando esta implementación de mínimo no imponible especial para los jubilados de 6 haberes mínimos? ¿Se solucionó algo? La Corte dijo específicamente que eso no alcanzaba. Nos vamos un poco al otro extremo. Creo que hablar de los saberes mínimos no es el punto. Las jubilaciones todas están muy mal. muy mal. Si yo estoy en un extremo, en el otro extremo de la jubilación mínima y cobro la máxima, por ahí estoy cobrando un 25% de lo que estaba cobrando en actividad. Esa caída del ingreso es absolutamente imposible. Lo que dijo la Corte respondiendo a tu pregunta fue: este piso mínimo diferenciado para los jubilados no alcanza. No solo eso, sino que paulatinamente han ido apareciendo sentencias ratificando de más o menos la mitad de las cámaras del país, porque esto es lo que ha ido tratando la Corte de poco, pero lo que significa es el primer fallo de marzo para García, que le dijo no paga ganancias, se ha ido extendiendo a prácticamente todas las cajas del país y a todos los jubilados sin discriminación alguna. Esto, recordemos un poquito, en marzo se discutía si los jubilados que tenían una situación de vulnerabilidad tenían o no que pagar ganancias. Bueno, la Corte dijo: los jubilados no tienen que pagar ganancias, no analiza la vulnerabilidad, porque en el fondo lo que dice esta ley de ganancias les hace pagar mucho. Ahora, retomando lo que decía Eugenio hace 2 minutos, el Congreso de esto pasaron 8 meses y no se enteraron que tienen que legislar. Mientras tanto, seguimos yendo a tribunales para pedirle a los jueces que repitan siempre lo mismo. Es el 4% de los jubilados, no son todos, pero están cobrando menos de lo que deben por un impuesto que se tornó terriblemente regresivo contra las jubilaciones más altas. Bueno, acá de alguna manera lo que se deja instalado en la mesa, dos temas que debe tratar el próximo Congreso, que debe tratar el próximo gobierno. Uno es, en vez de ver cómo se reforma la movilidad jubilatoria, hay que ver cómo se suben los pisos de los saberes jubilatorios en la Argentina, pues si no, ninguna medida va a servir. Y por otro lado, ver qué va a pasar con el tema del impuesto a las ganancias, un impuesto regresivo, un impuesto que alcanza a muchos jubilados, no en la misma dimensión que alcanza a trabajadores, y lo concreto es que lo único que vemos es que con todas estas cuestiones, tanto lo que plantea Semino como lo que plantea Trócoli, lo único que se logra es profundizar más la litigiosidad contra el Estado. Hay dos cuestiones netamente políticas, como para cerrar lo que decía Eugenio. No ha habido un tratamiento por parte del Congreso, pero tampoco ha habido propuestas en las últimas 3 o 4 semanas de cuál es la idea. Nosotros, la verdad, perdón, yo estoy cansado de repetir siempre lo mismo. Acá el punto es de dónde sacamos el dinero en blanco. ¿Cómo hacemos para generar una economía activa que permita que la gente trabaje y después la distribuimos? Porque hoy volvemos a discutir de la frazada corta, no es otra cuestión. Y si Pero me lo que pasa permitís, Adrián, es que no hay un peso para... ¿Cómo evitar que los gobiernos, como ocurrió con el que está en funciones ahora y había ocurrido anteriormente, se lleven la plata del sistema para cubrir, del sistema de seguridad social, para cubrir otras cuentas del Estado? El Fondo de Garantía de Exactamente. Mientras los jubilados se mueren de hambre, ¿viste? En un momentito me contás, yo ya lo adelanté el sábado pasado cuando vos estuviste ausente, un artículo tuyo de opinión acerca de que cada vez se necesitan más aportes, una persona, un trabajador necesita cada vez más aportes para llegar a la jubilación máxima. Consecuencias de la ley de movilidad. Bueno, ahí tenés, todo se relaciona, ¿eh?
no hay forma, no escapamos. Todo en Seguridad Social se relaciona. Cronogramas de pago, jubilados y pensionados nacionales. Vamos a ver quiénes cobran la próxima semana y son todos aquellos con haberes que no superen los 14.705 pesos. De esta manera, entre el 6 documentos terminados entre 6 y 9 podrán cobrar entre el 19 y el 22. Volvemos a recordar, el próximo lunes es feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Sí, hay tiempo para cobrar las prestaciones previsionales, todas las, por lo menos las que están vigentes, hasta el 11 de diciembre inclusive. Jorge Farina. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, fue el día jueves, 14 de noviembre, el Día Mundial de la Toma de Conciencia de una enfermedad, la diabetes, que va cada vez padeciendo más gente. El número se ha cuadruplicado en los últimos 40 años, dicen, producto de la escasa actividad física, de la mala alimentación, pero también del cambio, del aumento demográfico poblacional. ¿Es así? Sí, es así. Pensá que hay aproximadamente más de 400 millones de personas en el mundo con problemas de diabetes. En América Latina tenemos 62 millones de personas que tienen diabetes tipo 2, es decir, hay que recordar que hay 3 tipos de diabetes. La tipo 1 es la que requiere insulina sí o sí porque su organismo, su páncreas, no lo produce. La tipo 2 produce insulina pero no le alcanza, entonces hay que hacerle algún aporte externo, ya sea o con insulina también o con medicamentos que se llaman hipoglucemiantes orales, amén de la dieta y de todo lo que tiene que realizar, ¿no?, para el cuidado. Y lo que es la diabetes gestacional, que no quiere decir que una persona que esté embarazada sí o sí va a desarrollar una diabetes, y que tampoco, aunque desarrolle la diabetes durante el embarazo, vaya a quedar como diabética. ¿La diabetes puede ser un problema contra la fertilidad? Sí. Fíjate que en la mujer justamente uno de los factores que altera también es el tema de la fertilidad, porque al tener niveles de glucemia tan alto, lo que hace es producir poco estrógeno, poco progesterona y traer trastornos también a nivel de la testosterona, también en los masculinos, y eso alteraría un poco la fertilidad de las personas, específicamente de la mujer. Todo esto que estamos hablando, los números, lo que estamos viendo en pantalla mientras el doctor Jorge Farina está hablando, son números de la Organización Mundial de la Salud. Sí, que ellos declararon a partir de 1991 que el día 14 era el día que iban a conmemorar justamente el Día Mundial de la Diabetes. ¿Una enfermedad que ataca cada vez más joven? Cada vez ataca más joven. La diabetes tipo 1 es congénita en general, pero cualquier persona puede pasar de ser un diabético 2 a ser un diabético 1 en algún momento de la vida. La diabetes tipo 2 ataca con mayor frecuencia a partir de los 40 años o más de 40 años, pero hay algo muy importante que vos dijiste recién, es decir, a ver, los factores de riesgo que tenemos, es decir, si en la familia hay pacientes que son diabéticos, nosotros tenemos que pensar que tenemos que hacer un screening para nosotros mismos a ver si podemos tener esa posibilidad de desarrollar la enfermedad y corregir los factores de riesgo: obesidad, sobrepeso, sedentarismo, consumo de drogas, consumo de alcohol, consumo de tabaco. Es decir, pacientes que ya estén diagnosticados como diabéticos y que no hacen un control como corresponde ni que tampoco toman la medicación como corresponde. ¿Se interrumpen los tratamientos muchas veces? Se interrumpen los tratamientos porque el paciente, al ser una enfermedad crónica y que es permanente, deja el tratamiento y lo deja porque se cansa de hacer el tratamiento y también lo deja por una cuestión económica. El tema de la insulina. No nos olvidemos que la insulina es, en los países más desarrollados, aproximadamente gastan entre un 15 y un 20% de su presupuesto de ingresos para comprar las insulinas. Hoy una insulina de la más baratita no baja los 4.500 o 5.000 pesos, creo, ¿no? Eugenio, que estamos de ese precio. Con lo cual salen a cubrirlo las prepagas, o lo sale a cubrir el Estado, o lo sale a cubrir, digamos, Acción Social, digo, pero realmente es muy elevado el costo. Un tema que no sé si lo escuché bien por eso, porque son 420 millones... de personas en el mundo. Sí. En el mundo, pero 60 millones en la... Hay en toda América, dije, me confundí, en toda América, pero tipo 2. Ah, correcto. Tipo 2, es decir, que no requieren de insulina. Jorge, padecer diabetes, ¿cuáles son los daños colaterales de padecer esta enfermedad? Bien, trastornos en la visión, trastornos renales, problemas en el caso de la mujer, hay una cierta prevalencia en desarrollar, más que el varón, de hipertensión arterial con valores de glucemia muy altos. Hay una mayor prevalencia de desarrollar cánceres, digamos, diabetes con obesidad. Tiene una mayor prevalencia de la mujer de desarrollar un cáncer de mama o desarrollar un cáncer colorectal. También favorecen las fracturas, también hay trastornos de neurosis periférica, trastornos cardiovasculares, trastornos del sueño, apneas del sueño, es decir, los trastornos son múltiples. Y en el caso, vos dijiste antes, de la fertilidad para la mujer, y en el caso del varón,
puede ir desde un trastorno a nivel testicular con la producción de los espermatozoides hasta una disfunción eréctil. Es decir, es bastante complicado. Evidentemente algo al que los sistemas sanitarios de todos los países deben prestarle atención, hacer mucha prevención y de alguna manera ver la forma de que los tratamientos para este tipo de enfermedad que es crónica sean de mayor cobertura. De mayor cobertura y aparte, no solo olvidarnos que una parte del tratamiento es la medicación, la otra parte es lo que el paciente pone por él mismo, lo que hablamos de dejar de ser sedentario, pero también la alimentación. Digamos que acá lo discutimos permanentemente, digamos, una cuestión social y económica. Los pacientes que tienen que consumir alimentos para diabéticos son mucho más costosos que los alimentos común y corriente. Y después tenés que luchar con que la mayoría de los alimentos tienen sal y azúcar, y esto lo hablamos infinidad de veces en muchos programas tuyos. Entonces, claro, es complicado. El Estado tiene una enorme responsabilidad. Exactamente, sí. La más afectada es la clase social más baja, sobre todo si no tiene recursos y no tiene ningún tipo de cobertura. Adrián, dejamos planteado un tema que de alguna manera está relacionado con la movilidad jubilatoria, y es esto de cada vez necesitamos más años de aportes para cobrar la jubilación máxima. Te pregunto, ¿cuánto es hoy la jubilación máxima en la Argentina? 94.700 pesos estaba con este aumento, va a pasar a 106, si mal no recuerdo, si tengo acá el número, a ver, esperemos, nos fijamos, 102.689 pesos. Hoy me viene sin ayuda a memoria y ella me pregunta, aparte de recriminarme 2 veces que falté. ¿Por qué? No, al contrario, destaqué que te fuiste y que tenés otra cosa. Claro, otras pasiones, porque con esos anteojitos y tan concentrado creemos que era solo el tema previsional, tu pasión. Una de mis pasiones es, o de las cosas que más me divierte, por raro que parezca, sacar números, y esto es parte del efecto de andar masticando los grandes números. Pero hoy por hoy es 90 y... De las 94.370 y pico de pesos. ¿Y qué está pasando? El problema no pasa por el ahorro máximo, sino que pasa por todos los saberes. ¿Cómo se calcula la jubilación? Lo contamos muchas veces. Hay que actualizar los últimos 10 años, las últimas 120 remuneraciones y traerla hasta el día de hoy. Si esa actualización no es correcta, no es representativo de mi último salario, el promedio que toman CES para jubilarme. Este es el punto, es por esto que estamos haciendo juicios hace unos 30 años más o menos. Habían bajado notablemente los juicios con la última ley de movilidad. Lo que hicieron con la anterior, con la última ley de movilidad, fue desdoblar el índice con el cual sacamos el cálculo del primer haber respecto a lo que damos la movilidad de las jubilaciones. Venimos diciendo a diario, y no voy a repetir todo lo que dijimos 20 veces hoy, las jubilaciones han aumentado poco. Bueno, las remuneraciones que se utilizan para el cálculo del haber inicial se incrementaron menos todavía. El desfasaje de esto, en números redondos para septiembre de este año, es 18%. Esto significa que una persona que se jubiló hace 2 años cobra 18% más de la que se jubiló ahora con la misma ley, teniendo las mismas remuneraciones. Esto es un disparate. ¿Puedo sumar números tuyos? Vos decís que hace 2 años, para cobrar el haber máximo, una persona tenía que tener, o por lo menos probar, 41 años. Ahora, 44 años. La pregunta, y esto lo asociás a la ley de movilidad jubilatoria que se aprobó en diciembre del 2016. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si se cambiara la ley de movilidad jubilatoria? ¿Subsanás esto? Si te lo redacto yo, sí, no sé qué es lo que van a hacer en el Congreso. Perdón, vuelvo un poquito para atrás en tu pregunta. El cálculo de la jubilación es tiempo por dinero. O trabajo más tiempo o cobro más para cobrar lo mismo. Se compensan estas dos cuestiones. Entonces, como el promedio de remuneraciones cayó porque está peor calculado, hay que compensar teniendo más años de aporte. Esta es la consecuencia de actualizar mal las remuneraciones. Este es el problema. Ahora, si se modifica esto en el Congreso, nos van a quedar personas que se jubilaron durante 1 año y medio, 2 años, con un atraso significativo que no vi que a ninguno se le cayera una idea para corregirlo, para decirlo en términos. Bueno, pero lo justo y necesario está lleno de ideas el programa. Pero hay que redactarlas. Todos los sábados nosotros dejamos tema para la gente. Es la agenda de la gente. Ahí está, sí, vale. Que tomen nota los políticos, aquellos que tienen que ver, que son los hacedores de decisiones. Bueno, Eugenio, que tomen la agenda de acá de lo justo. Como dijo Eugenio, hay varios proyectos en el Congreso que quedaron absolutamente en la nada, ni siquiera pasaron por el dictamen de comisión favorable, como lo de las rentas vitalicias es una salvajada. Volvemos a repetir algo que da vergüenza, da mucha vergüenza, así que cobre 3.000 pesos por mes de pensión. Menos. Esto de que alguien no cobre el haber máximo parece un poco obsceno cuando estamos hablando de los haberes mínimos, pero acá el problema es un atraso de las
jubilaciones respecto del resto de los jubilados que ya está atrasado. Sí. Igual no Estamos es hablando- obsceno, es el derecho de cada uno. Estamos hablando Es el derecho de un cada uno. 40% de atraso si acumulamos todos los errores. Los que más cobran tendrían que estar cobrando 40% más. Y la última, Sí. estoy cansado de ir a tribunales con esto. Por favor, evítenlo. Bueno, y ahora pasamos al momento, a ver, de Amable. sosiego. Siempre te Amable. ponemos Ahí todo está. para bajar. Ahí está, al momento tecnológico momento de lo justo y necesario, porque la verdad que nos planteó una idea, Jorge, que siempre está preocupado y ocupado por las personas mayores, lo siente, tiene una vocación enorme, yo les aseguro, porque yo sé quiénes son los que quieren a las personas mayores y quiénes no. La experiencia me lo dice. Bueno, Jorge quiere a las personas mayores y me planteó algo muy lindo. El tema de enseñarles a las personas mayores a conectarse, a vincularse más con la tecnología. Siempre decimos que Mayores Conectados es una de las comunidades más importantes de la Argentina, por el número en lo que tiene que ver con población mayor de 60 años. Y nos trajiste el instructivo. Totalmente. ¿Cómo hacemos? Yo, mayor de 60 años, tengo mi compu, mi notebook, mi tablet, ¿cómo entro? Bueno, hay que entrar a la página web mayoresconectados.com.ar. ¿Y qué hicimos ahora? Justamente renovamos la web. ¿Por qué? Porque recordemos a la gente que Mayores Conectados arrancó hace 5 años. Que arrancamos con 8 videos tutoriales. Hoy a la fecha tenemos más de 160 videotutoriales y con muchos temas que ellos pidieron. Entonces, ¿cuál es el problema? Cómo la persona entraba y buscaba el tema que ellos querían aprender. Pasaron de 8 a 160 de acuerdo a la necesidad, a las inquietudes que las personas le fueron planteando Totalmente, a a ustedes. través del Facebook. Muy A través del Facebook, Mayores Conectados Argentina, ellos nos piden información que quieran aprender de muchos temas. Te hablo desde hasta desarrollo de páginas web, Facebook, WhatsApp, o sea, cómo bajar las fotos de la computadora. Nos piden, es muy diverso. Por ese motivo, la gente de Mayores Conectados, ¿sí?, renovó la web y ahora puso por temas. A ver, mostremos entonces. Entrás a mayoresconectados.com.ar y ¿con qué te encontrás? Mira, algo que está mostrando, que podemos mostrar en la pantalla ahora y demás es, por ejemplo, en la parte superior derecha, algo que dice buscar arriba de todo. Simplemente con eso, si yo quiero información sobre WhatsApp, así de simple, pongo ahí WhatsApp y ya la página me da todos los videos tutoriales educativos y todas las notas relacionadas con WhatsApp. Así de simple. Y después, para la gente que tiene poco conocimiento en esto, hay una parte que dice, por primera vez, empezá por acá, que la gente entra ahí específicamente y ya le va dando los pasos, cómo usar la página web y cómo ir aprendiendo. O sea, justamente también hay, ¿ves?, como muestra ahora la pantalla, estamos mostrando diferentes temas. Uso del celular, redes sociales y muchas cosas más. O sea, se hizo mucho más amigable para que ellos puedan buscar lo que deben y lo que quieren aprender. Es un sitio amigable. Totalmente amigable. Y cada vez lo hacemos más amigable. ¿Por qué? Porque estamos mucho con lo que es, por ejemplo, todo audiovisual. Hoy la gente, grandes, chicos, todos queremos todo audiovisual. Cada vez leemos menos y queremos aprender de forma mucho más fácil totalmente. O sea, la clave de esto es la facilidad con que el adulto mayor puede buscar los temas y aprender. Porque también recordemos que los manuales, los videotutoriales están pensados en un lenguaje para ellos específicamente. Bueno, es un poco lo que vos siempre contás con el tema del celular. Claro. Un celular perfectamente adaptado para para las personas mayores, más que nada en lo visual. Cuando vos entrás Sí. a mayoresconectados.com.ar, ¿qué es lo más visitado? ¿Qué es lo más concurrido? ¿Qué es lo que despierta más interés en Redes las sociales personas y grandes? ocio. ¿Cómo? Redes sociales Bien. y ocio. Bueno, Redes sociales Muy- y ocio. me preguntaba Tinder. Farina, Mira, Estaban a las señas Tinder. ustedes, lo Mirá, recién. ya hay varios que están pidiendo justamente ¿Sí? estaba que preguntando. Ay, hagamos contanos. cursos de Desde Tinder. encuentro. Es un adelanto que lo estamos Bien. brindando, todavía no está en la página de Mayores Conectados, pero estamos Ay, cómo me desarrollando. gusta eso, ¿eh? Y también- Cada vez que venga yo te lo pregunto, ¿eh? Bueno, Y no hay ya problema. está, y ya está. Y algo también que nos están pidiendo es mucha gente... si Dice quieren- Clarita que quiere estar en el video explicando cómo se usa. No hay problema, Clara. No tengo idea. Primero me van a Sí, tener que ahora enseñar a mí, tampoco. yo enseño. Algo que también nos están pidiendo, que muchos adultos mayores también quieren ahora, es venta por e-commerce. Hay una Bien. página muy reconocida que se vende por internet muchas cosas. Y ellos tienen el tiempo y nos están pidiendo que les enseñemos a publicar
cosas de ellos o de otras personas para ganarse unos pesitos y trabajar desde su casa de esa manera. Bueno, a ver, entonces, cuando se inicia Mayores Conectados, los videos tutoriales eran 8. Hoy son 160. Todo eso se produjo, esta evolución, a pedido de la gente. Entonces, Jorge, ¿qué es lo que se viene en forma inmediata? El 161. ¿Qué incorporación? El Tinder, dentro de poquito. Pará, ¿qué dijiste? Digamos que es el Tinder. Espera, ¿diste un número? El 161. Ah, mirá porque cómo no- sabe Eugenio. Mira Eugenio, ¿eh? Mira Eugenio. Ojo, ¿eh? Pero expliquemos qué quiere decir. Por ejemplo, trócoli, que son avesados conocedores. No sé. Yo no lo uso, Brócoli. ni sé Yo qué es. lo leo en el diario, esas aplicaciones. Trócoli me enoja. Eugenio me sorprende. No, yo soy un modero. adulto mayor, no. Yo no. modero. Vos moderás. Yo modero, claro. Permíteme que ahora sí. decirle esto a la gente. Todas las respuestas que brindamos en el Facebook de Mayores Conectados Argentina, ¿sí?, son personalizadas y estamos tardando más o menos 3-4 días en responder. Recordemos a la gente que son más de 110.000 adultos mayores en la comunidad. Entonces, les pedimos por favor un poquito de paciencia y que 1, 2 o 3 días les respondemos las consultas. Y también es muy importante que sigan pidiéndonos cosas que quieran aprender o temas para aprender. Y ya Jorge. con 110.000 hay para armar parejas. Sí. Está bien, a eso. La mayoría son mujeres, Esa es ¿eh? una de las partes más 70% lindas. mujeres, Y ojo. nosotras somos más arrojadas, más arriesgadas. Gracias, Jorge Escaramuzo. Si quieren volver a ver el programa, si quieren saber todo lo que ocurre en Seguridad Social, pueden visitar la página web de Lo Justo, www.lojustoynecesario.com.ar. Gracias, Adrián Tócoli. Te extrañamos, aunque vos creas que no. Gracias, Jorge Escaramuzo, por traernos siempre estos temas que son lindísimos. Gracias, Emino. ¿Me dejás? Me dejaste helada con el número de teléfono. Gracias, Porque Jorge él Farina. provoca eso, en la platea femenina. Nos reencontramos el próximo sábado después del señor Edu Bataglia a las 12 en Lo Justo y Necesario por A24. Chau. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. I know one thing or two about black shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun. For the very first time, you know how like Porque amamos los zapatos Grabaña. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.